Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy vamos a hablar de la organización de ideas de un texto que va a partir siempre por la lectura comprensiva pormenorizada del texto. Es complicado que con una única lectura podamos sacar todas las ideas, conviene leerlo varias veces y además conviene leerlo haciendo anotaciones. Lo primero que recomiendo es en el margen izquierdo del texto, del papel, ir poniendo los números de líneas de 5 en 5 para que cuando haya que mencionar una de esas ideas podamos poner en qué línea se encuentra. También, lógicamente, subrayar, rodear algunas palabras clave, ir haciendo flechitas y en el margen derecho ir haciendo anotaciones sobre las ideas que encontramos en cada párrafo, también es siempre muy útil. Pero eso sí, la organización de ideas no consiste únicamente en ir describiendo o ir plasmando esas ideas que hemos anotado al margen, ponerlas en el mismo orden, escritas de forma más bonita. Eso no es la organización de ideas, eso sería quizá un resumen, pero no nos piden un resumen. La organización de ideas consiste en mostrar la construcción que ha hecho el autor del texto para que tenga una lógica y para que cumpla la intención que él buscaba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener unas ideas principales o una idea principal e ideas secundarias. De hecho, no deberíamos poner más de 3 ideas principales en un texto. Si pensamos que hay más, igual estamos confundiendo y serían ideas secundarias que dependen de ideas principales. Entonces, idea principal y en qué está apoyada esa idea principal, es importante que tengas este concepto claro. Como también es importante que tengas claro las diferentes tipologías textuales a las que nos podemos enfrentar, que podemos encontrarnos, y que en función de esa tipología textual, pues la organización de ideas puede ser una u otra. Así que vamos a verlo por partes. Por ejemplo, en el examen de selectividad, donde la organización de ideas es la pregunta 1, podríamos encontrar otras tipologías textuales, pero las principales van a ser estas. Empezamos por el texto periodístico argumentativo, periodístico porque se publica en un periódico, en un medio de comunicación, argumentativo porque nos intenta convencer sobre algo, sobre un tema, y entonces eso es lo primero que tendríamos que encontrar. ¿De qué tema nos habla? ¿Y cuál es la opinión del autor sobre ese tema? La tesis, ¿por qué? Porque en función de esa tesis se van a disponer las ideas de una forma o de otra. ¿De qué nos quiere convencer? ¿Está a favor o en contra de ese tema? Pues eso tenemos que destacarlo en la organización de ideas. Toda organización de ideas la vamos a comenzar, yo recomiendo hacer una introducción donde digamos, pues se trata de un texto periodístico, en este caso, que externamente, la estructura externa es el número de líneas y párrafos, externamente está compuesto por 20 líneas, que están distribuidas en 3 párrafos, ¿de acuerdo? Y a su vez, internamente se organiza, pues si es un texto argumentativo podemos poner en torno a la tesis tal, ¿vale? Y esa tesis se apoya en los siguientes argumentos. ¿Podemos llamar a la tesis idea principal y a los argumentos ideas secundarias? Lo podemos llamar. O podemos hacerlo simplemente tesis y después ideas principales. Y esas ideas principales pueden tener otras ideas secundarias o subideas, ¿vale? Entonces, yo recomiendo poner arriba esa tesis principal y después poner los argumentos que vayamos encontrando. Y esos argumentos pueden estar apoyados en otras ideas. Por lo tanto,
tenemos que mostrar este esquema. Ojo, la tesis puede estar al principio, puede estar al final, o incluso podría estar entremetida en el texto, o incluso no estar explícitamente mostrada, ¿de acuerdo? Entonces, no nos confiemos en que lo que vamos a encontrar al principio o al final va a ser la idea principal o la tesis. Hay que leerlo bien para entenderlo. Entonces, eso es lo que tienes que captar. Lo veremos con ejemplos. A ver, normalmente las ideas deben estar organizadas cada idea en un párrafo. Entonces, ten esto en cuenta, aunque no siempre se cumple esto, ¿de acuerdo? Bueno, otro tipo de texto que podemos encontrarnos es el literario narrativo, una narración, fundamentalmente un fragmento de una novela, El árbol de la ciencia, El cuarto de atrás. La estructura o la organización de la narración, digamos, tradicional es planteamiento, nudo y desenlace. Y eso lo encontraríamos en toda la novela, en toda la obra, pero aquí se nos muestra un fragmento. Entonces, en ese fragmento, que va a tener también una organización externa, una estructura externa compuesta por líneas y párrafos, pues la organización interna va a tener, normalmente la narración es una sucesión de acciones, hechos o acontecimientos, pues tenemos que ir mostrando esas acciones, ¿de acuerdo? No vamos a tener una gran idea principal, una tesis, no, pero sí vamos a tener acciones, a lo mejor principales, y hechos, digamos, secundarios que forman parte de esas acciones principales. También hay que tener en cuenta que dentro de la narración podemos encontrar esa narración de acontecimientos, pero también podemos encontrar la descripción de un paisaje, la descripción de un personaje, podemos encontrar un diálogo entre personajes, o incluso que un personaje o el mismo narrador haga una argumentación o exponga información sobre un tema. Eso deberíamos matizarlo en la organización de ideas, ¿vale? Un texto puede empezar describiendo una ciudad, pues esa primera idea que encontramos, descripción de la ciudad de Barcelona a comienzos del siglo XX. Y podemos meter como ideas secundarias, pues, enumeración de los edificios de sus calles céntricas. Después, descripción de las personas que deambulan por las calles. ¿De acuerdo? Pues eso sería en cuanto a la organización de ideas del texto narrativo. Pero también podemos encontrar, como he dicho, las acciones. ¿De acuerdo? Salida del protagonista de su casa para enfrentarse a tal persona, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con el texto literario teatral. Podemos encontrar, por ejemplo, un fragmento de Historia de una escalera, y aquí tenemos que decir que la estructura externa va a estar compuesta por intervenciones de personajes, tendríamos que decir tantas intervenciones de tantos personajes, también si hay alguna acotación, que ya sabéis que son esos comentarios que tipográficamente se diferencian porque están entre paréntesis o en cursiva, que nos dan algún detalle sobre el escenario o incluso sobre la actitud de los personajes, y en lugar de en ideas vamos a organizar las ideas en lo que son intercambios, es decir, qué fragmentos de la conversación hablan de ideas diferentes. Entonces, intercambio sobre tal, o conversación sobre tal, ¿vale? Ahí lo haríamos. Y si nos muestra una acotación, fundamentalmente, si es amplia, también lo señalaríamos como acotación. Y aquí lo mismo, tenemos que buscar un par de intercambios, unos intercambios sobre que sean principales y alguna idea o alguna intervención secundaria que apoye
esos intercambios principales. Y el otro tipo de texto que podemos encontrar es literario poético, ¿de acuerdo? Aquí vamos a encontrar, pues, es que cada poeta va a tener una forma de organizar ideas, entonces yo recomiendo buscar 2, 3 ideas principales, podemos tener una introducción, podemos encontrar muchas enumeraciones de sentimientos, de situaciones, podemos encontrar una conclusión, o incluso ya sabéis que hay poemas que tienen un estribillo que se va repitiendo, entonces ese estribillo ya lo sacaríamos como una idea aparte, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura poética, la organización sí que puede ser más diversa, y aquí sí podríamos ir pues al margen, ir anotando cuál es la separación de ideas y tener muy en cuenta las estrofas o si hay un punto, si hay puntos, ¿no? También incluso nos pueden dar indicación de cuándo cambia una idea, cuando hay un cambio de persona. A veces un poeta puede empezar escribiendo de tú, para terminar hablando de forma general, ¿no? O viceversa. Bueno, pues por lo tanto, la organización de ideas no se trata de resumir, sino de mostrar jerárquicamente cómo se estructuran las ideas de un texto. Es verdad que parece complicado, pero no. Se trata de ir poniendo en orden esas ideas que hemos ido anotando en los márgenes, y es importante también a la hora de redactarlo, no solo de mostrarlo esquemáticamente, también se puede hacer redactado de forma lineal, ¿no? Pero yo creo que el esquema nos da mucha más facilidad. De hacerlo con sustantivos abstractos que muestren lo que el autor está haciendo. Si lo que está haciendo es introduciendo sobre el tema, pues pondremos introducción sobre tal o cual. Si lo que está haciendo es argumentando, argumentación sobre tal y cual. Si lo que está haciendo es una afirmación, afirmación sobre tal y cual. O si lo que está haciendo es una conclusión, eso también decirlo. Entonces, si vemos claras las partes, esas partes tenemos que mostrarlas en la organización de ideas. Vamos a ver cómo realizaríamos la organización de ideas de este texto argumentativo, de este texto periodístico, titulado Ellas, publicado por la autora Pilar Rahola en lavanguardia.com del 17 de mayo de 2020, y es un texto que aborda la situación de la violencia de género y de sus víctimas durante el confinamiento por el COVID-19. Pues leeríamos lógicamente el texto, que está así, en blanco, así es como partiríamos. Recordad que es muy útil poner los números de líneas a la izquierda, y a la derecha, conforme vamos leyendo, podemos ir a anotaciones. Yo voy a usar colores para darle un poco más de claridad a este texto y cómo lo hago yo, y al final de mi lectura y de las anotaciones, pues yo tendría algo así. ¿Veis? He puesto un primer argumento sobre lo que cuenta que le sucede a una escritora cubana, después un segundo argumento de noticias también de violencia de género en España, en un pueblo catalán de Mollerussa, donde una mujer se precipita desde un segundo piso para evitar que su pareja le pegase, y después en otro pueblo de Vizcaya, que un hombre es detenido por llevar a su expareja maniatada en el maletero del coche. Vale, pues, a ver, estos argumentos, realmente, tanto el que llamo argumento 1 como el argumento 2, podemos unificarlos en uno, porque al final me está contando 3 noticias diferentes sobre violencia de género. Entonces, todo eso
puedo unirlo en un argumento apoyado por 3 noticias, 3 casos diferentes. Después lo que está en verde me habla de datos, como los datos de violencia de género han bajado un 35% con respecto al mismo periodo del año anterior, ¿vale? Entonces, datos que además dice la autora que no son indicador de buenas noticias, sino justo lo contrario, que el confinamiento ha aislado más a las mujeres y que no han podido denunciar. Y a esto responde con un contraargumento que dice que el ministro ha asegurado que no se ha bajado la intención de la lucha contra la violencia de género, sino que hay 4.000 personas acusadas más de maltrato. Después, en lo que yo llamo argumento 4, habla la autora de factores que ella cree realmente o que por creencia general han agudizado la situación de las víctimas. Y termina con una conclusión bastante clara y bastante breve en las 2 últimas líneas. Para las víctimas, el confinamiento ha sido una cárcel. Para los verdugos, ha sido un escudo. Es decir, que la crisis, el confinamiento, ha empeorado la situación de las víctimas y, digamos, ha hecho que no se denuncie o que no se detecten a los maltratadores. Entonces, esa es la tesis que viene en este artículo al final. Bueno, ¿cómo transformo todo esto en la organización de ideas? Esas pueden ser las notas que yo hago al margen, pero ni así lo voy a redactar, ni así va a ser la organización final. Pues todo eso lo redacto yo de la siguiente manera. Se trata de un texto periodístico escrito por Pilar Rahola y publicado en la edición digital de La Vanguardia, que tiene una estructura externa compuesta por 28 líneas en 2 párrafos. Esto es una introducción simplemente. Por poner esto ya no me van a dar puntuación. Lo importante es lo que viene a continuación. La estructura interna de este texto argumentativo tiene como tesis denunciar que la situación de las víctimas de violencia de género se ha agravado durante el confinamiento por el coronavirus, y la encuentro en las líneas 27 a 28, organizándose en las siguientes ideas. Pongo 3 ideas principales y después subideas dentro de cada idea principal o ideas secundarias. Argumentación de ejemplificación en torno a noticias sobre casos de violencia de género, de las líneas 1 a la 12. Dentro de esta ya separo las 3 noticias. La de la escritora cubana, que ocupa el primer párrafo. Realmente aquí, en este artículo, los párrafos no se relacionan con ideas. La segunda noticia, que es más breve, mención de una mujer que se precipita al vacío. Y la tercera subidea, referencia a la detención de un hombre en Vizcaya. Mirad cómo se formula cada una de las ideas. Argumentación de ejemplificación, exposición, mención, referencia. Tengo que usar ese tipo de sustantivos abstractos. La segunda idea principal, argumentación de datos en torno al descenso de las actuaciones sobre violencia de género, que a su vez tienes 2 ideas secundarias. La exposición de los datos, de las líneas 12 a la 15, y la justificación de los datos como mala noticia para la violencia de género, líneas 15 a la 17. Y también hay otra subidea, otra idea secundaria, que es la contraargumentación de autoridad, porque habla el ministro, sobre declaraciones del ministro, pongo. Y la última idea principal sería la argumentación de creencia general, es decir, que algo que se conoce como algo que se cree, que a lo mejor no hay datos exactos, pero sí que es una creencia general, en torno a factores que han hecho empeorar la situación. Líneas de la 21 a la 27. Bueno, pues esto sería la organización de ideas, esto que pongo entre numeritos. Es muy importante poner dónde se encuentra cada idea, en qué líneas.
Y conociendo ya esto, puedo decir el tipo de estructura que ha utilizado la autora. En este artículo está muy clara. Sobre tipos de estructura hay un vídeo aparte. En este artículo está muy clara. Y es que la organización de ideas en este texto, que empieza por argumentos y finaliza con la conclusión general, pues cuando se va de lo particular a lo general, la estructura es inductiva. Y se explica, hay que explicarlo y justificarlo, ya que parte de argumentos particulares para finalizar con la conclusión general acerca de que la violencia de género se agrava en situaciones de crisis. Pues esta sería una respuesta para la pregunta 1 del examen de selectividad en Andalucía sobre organización de ideas y estructura del texto. En la descripción del vídeo voy a dejar enlaces donde se pueden ver respuestas de organización de ideas en textos periodísticos, literarios, ya sean narrativos, dramáticos o poéticos.